Nuestro paseo por Castilla y León nos ha traído hoy hasta Carrión de los Condes, municipio enclavado en el corazón del Camino de Santiago. Una localidad donde abunda el patrimonio y sobre todo donde también se recibe con los brazos abiertos a todos los visitantes, no solo a los peregrinos. Y donde todavía se están haciendo descubrimientos en torno a nuestro pasado y se apuesta por el futuro. El mejor ejemplo podría ser San Zoilo, uno de los lugares referentes de Carrión de los Condes. Buenos días, José Manuel. Bienvenido. Alcalde de Carrión de los Condes, bien hallados, como se suele decir. Estamos encantados de visitar su municipio, sobre todo para mostrárselo a los espectadores y sobre todo esos secretos que alberga esa gran cantidad de patrimonio que tiene. Bueno, pues nosotros encantados de recibiros. Aquí todo el mundo es bien recibido, como sabéis que estamos en el Camino de Santiago y no solo peregrinos, sino un montón de turistas nos visitan y aquí todo el mundo es bien recibido, y como no vosotros. Bueno, pues vamos a intentar mostrar todo, no sé si nos dará tiempo a que los espectadores puedan ver todo lo que tiene Carrión. Depende del número de programas que tengamos. Si tenemos un montón de número de programas podemos enseñar Carrión, si es en uno intentaremos condensarlo lo suficiente. Bueno, pues vamos a echar a andar, así empezamos y a ver qué conseguimos mostrar a los espectadores. Vamos. Para empezar estamos viendo la iglesia de Santiago, iglesia y museo de Santiago, uno de los lugares más visitados quizá en Carrión de los Condes, referencia para muchos. Efectivamente, todo turista que viene o cualquier peregrino, que además pues el pleno, como decía, Camino de Santiago, que pasa por este Pantocrátor, pues es una maravilla. Y como decíamos muchos vecinos, verlo todos los días y disfrutar de él es una joya, o sea, es una cosa que hay que estar aquí para verla y de poderla disfrutar todos los días. Claro, los vecinos, según pasan, lo ven, los peregrinos también, cualquier visitante lo pueden visitar también, porque Santiago esconde también tesoros dentro, ¿no? Es un museo de arte sacro que está abierto y la verdad que tiene mucha aceptación, la gente que viene lo visita, pero sobre todo el Pantocrátor, como te decía, es la referencia que invita a entrar y disfrutar de su interior. No es la única iglesia de Carrión de los Condes, porque aquí si hay algo es patrimonio y piedra y sobre todo quizás en forma de iglesia. Pues sí, desde que empezamos recibiendo la ermita de la Piedad en la entrada, llegando a Santa María, una iglesia también un referente románico del siglo XII, la iglesia de Santiago, San Julián, llegaríamos a la catedral que llamamos de Carrión, que es San Andrés, tendríamos la ermita de la Virgen de Belén, bueno, y luego por supuesto la iglesia de las Claras, seguro que se me olvida alguna. Hay mucho patrimonio, al final la gente muchas veces se queda con eso, ¿no? Es el recuerdo que se lleva, también de la gente, porque al final también es lo importante, quizás sobre todo para los peregrinos, ¿no? El recibimiento que se les da y cómo se les trata. Lo llevamos en el ADN, o sea, un pueblo que recibe más de 100 nacionalidades diferentes, pues está abierto a la cultura, está abierto a la diferencia, entonces por supuesto que aquí todo el que viene tiene que ser bien recibido y lo es, porque es nuestro, como te digo, lo llevamos en el ADN. Claro, y este es un pueblo que supera los 2000 habitantes, donde hay mucha actividad, precisamente quizá por esa multiculturalidad, ¿no? que se encuentra con tanto peregrino, pero también se procura que haya mucho movimiento, y hablamos desde ferias hasta ciclos de teatro, todo lo que cualquier vecino, sea del mundo rural o de cualquier capital, pueda buscar o querer, ¿no? Por supuesto es uno de nuestros objetivos, o sea, porque los que hemos decidido vivir en el mundo rural, con esa sangría que tenemos de ciudadanos, por desgracia, y que bueno, que todo el mundo intentamos luchar, pero desde nuestra humildad que podemos hacer es que la gente que hemos decidido vivir, como te decía, en el medio rural, tengamos una serie de beneficios, ¿no? Como decías, desde las ferias, que hay algunas que se han consolidado y otras que hemos tenido que abandonar, pero también tenemos un ciclo de teatro, tenemos actividades deportivas. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que hemos decidido vivir aquí, vivir pues algo mejor con las comodidades que tienen los de la ciudad. Entonces, lo que me decías tú del teatro, hemos hecho este año el 25 aniversario del certamen nacional de teatro aficionado.
Desde 2014 que cogimos el testigo con 36 abonados, en la actualidad tenemos 150 abonados y casi rondamos el 90% de asistencia cada vez que abrimos las puertas. Pues eso nos invita a seguir trabajando y, como te decía, a disfrutar, y qué mejor, de la cultura. También ayuda mucho contar con un marco como es el Teatro Sarabia, ¿no? Mira, fíjate si lo cuidaremos, la pequeña joya que tenemos, bueno, por supuesto, como decía antes, de las piedras, que hemos solicitado una subvención al Ministerio de Fomento, 1,5 millón cultural, para hacerle otra reforma, que ya se reformó desde el año 97, para ponerla mucho más actual y que sea, pues lo que digo, el orgullo de la comarca, porque no solo de los de Carrión. Yo siempre invito a la comarca, y Carrión tiene que ser un referente en muchas cosas, y por eso todos los que sean de la comarca tienen que sentir el Teatro Sarabia como suyo también. Quizás se traduce en reconocimientos que ya van llegando y sobre todo en incremento de visitantes. Este año hemos cerrado con un 14% de incremento de visitantes, y eso que el Camino de Santiago ha pecado un poco de peregrinos. Pero lo que es en total de turismo hemos crecido un 14%, y si nos fijamos con el 2014 hemos doblado. Hemos puesto una oficina de atención al turista que casi está abierto los 365 días del año, quitando unos meses. Y bueno, como te decía, los turistas se han doblado desde el 2014 hasta el 2018. Claro, estoy pensando que también contar con 3 bienes de interés cultural también tiene que poner su granito de arena y facilitar, ¿no? Comenzando por precisamente la iglesia de Santiago de la que hablábamos y que se puede ver de fondo. Así es, la iglesia de Santiago, la iglesia de Santa María, el monasterio San Zoilo, otra de las joyas que antes no mencioné. Bueno, pues todo eso, pues por supuesto que ayuda, y que, como te decía, sobre todo ponerlo en valor, que la gente lo conozca, porque no podemos permitir que esta provincia sea siendo la última en visitantes de la península ibérica. Algo tenemos que estar haciendo mal, algo tenemos que hacer para cambiar y revertir eso. Es verdad que Carrión ha sido un punto clave en muchas etapas de la historia. Nos podríamos remontar incluso a los romanos, o al menos vestigios quedan. Efectivamente, tenemos, pues bueno, como tú bien lo decías, el otro día salía en un programa de televisión de dónde venía el gentilicio de Carrión, y salió y venía en la época de los romanos, ¿no? Que ha sido un poco de aquí de controversia, ¿no? Pues efectivamente, nosotros tenemos la historia, tenemos lo que vertebra la calle de Europa, que es el Camino de Santiago. O sea, otros se tienen que inventar ciertos recursos para poder vivir. Nosotros lo tenemos. Entonces, lo único que tenemos que hacer es cuidarlo, mimarlo y lanzarlo. Bueno, aquí además todos los años se hace una calzada no romana, no de piedra, pero se hace, por así decirlo, una especie de calzada de flores. Y es también otro de esos eventos que se han convertido, o que han convertido más bien a Carrión en referente, no solo en Palencia, sino en toda la región. Un alcalde se siente orgulloso de su pueblo, de su gente, pero de lo que más me siento orgulloso es del Corpus. ¿Y por qué el Corpus es un referente? Porque es el trabajo de todos, donde aquí nadie es más que nadie. Aquí todo el mundo colabora, todo el mundo pone su granito de arena, en este caso los pétalos de flor, el serrín, se arrodilla de por la mañana y lo vive. Es una cosa que para mí hay que proteger, y sobre todo lo estamos enseñando al resto de la región, y lo seguiremos enseñando al resto de España, y con una asociación que tenemos ahora al resto del mundo. Es una de las cosas donde une todos los valores de una sociedad y de un pueblo como Carrión. Hablaba antes de las claras, que precisamente son quizás uno de los puntos clave para los peregrinos por esa ayuda que se les brinda, ¿no? a todos los que pasan por allí, también por otros atractivos que son capaces de generar por sí mismas, como son esos belenes que se pueden ver cuando llegan las Navidades, y que se ha convertido también quizá en otro punto de interés, sobre todo para los que siguen más o son más aficionados a los belenes, además llegados de diferentes lugares del planeta. Se ha hecho una referencia, la verdad que hay Enrique, que es uno de los que trabaja duro, y junto por supuesto con las hermanas clarisas, han hecho un referente en lo que es en el mundo del Belén. Y tienen una exposición permanente casi de 1.500 belenes que van renovando, que van adquiriendo, que van donando de todas las partes del mundo. Entonces todo el visitante es otro recurso que Carrión ofrece y que se diferencia de otros municipios. Comentaba que se recibe con los brazos abiertos a todos los visitantes, quizá con más ganas, si cabe, a los peregrinos, por esa importancia que tiene obviamente el Camino de Santiago, y porque al final también es verdad que los carrioneses dan mucho a los peregrinos, pero también dejan mucho a los peregrinos, y no hablo económicamente, hablo más bien desde el punto de vista social y cultural. Es una experiencia, yo lo digo. Muchas veces mandamos a nuestros hijos a que hablen idioma, los mandamos a Londres, los mandamos teniéndolo aquí. O sea, aquí el poder conocer la cultura, porque el que conoce el mundo está mucho más abierto. Entonces yo por eso tenemos ese privilegio de lo que recibimos, no solo lo económico, por supuesto, sino lo cultural. El recibir todas esas culturas te da una apertura de mente que invito a todo el mundo que conviva. Yo algunas veces voy a cenar con ellos, a algunos albergues,
y la verdad que pues te llena compartir experiencias, porque el camino es una experiencia, el camino es un sacrificio. O sea, ¿qué hace un peregrino todas las mañanas? O sea, es un espejo donde mirarnos, o sea, nadie te da nada, o sea, todo es un esfuerzo, y el esfuerzo que hacen los peregrinos, así lo cogemos. Bueno, pues vamos a hacer nosotros un pequeño esfuerzo también para conocer un poco más lo que tiene que ver con el Camino de Santiago aquí en Carrión de los Condes. Muy buenos días, Ángel Luis. Hombre, un chico de la tele, ¿qué tal estás? Muy bien, encantado de visitar tu pueblo. Bien. Y sobre todo para enseñárselo a los espectadores. Estupendo. Creo que debemos hablar de peregrinos y para eso debemos ir al punto, no sé si de encuentro de peregrinos. Pues sí, prácticamente sí, porque es prácticamente a la entrada de Carrión, y sobre todo porque es un sitio que utilizan mucho para hacerse la foto. Pues vamos que es allá. En un monumento que hay con la figura de un peregrino. Así nos hacemos nosotros también la foto. Eso, una foto y lo que haga falta. Ángel Luis, vemos de fondo al peregrino, que es quizás una de las imágenes más reconocibles de Carrión, ¿no? Precisamente por la cantidad de peregrinos que pasan por aquí. Sí, claro, es decir, yo creo que estamos en la entrada prácticamente de Carrión, y este es un espacio, junto con las clarisas y con lo que es el recorrido de andando de los peregrinos, este es el espacio donde vosotros venís con las cámaras, pero los peregrinos, como ahora es tan fácil, nadie lleva la cámara, sino que lo que lleva es simplemente un móvil. Pues la foto primera, o una de las primeras fotos que se hacen los peregrinos en su recuerdo del Camino de Santiago a su paso por Carrión, es precisamente esta imagen del peregrino que está justito a la entrada de Carrión, y en este lugar espléndido que es las murallas, la iglesia de Santa María, es decir, un lugar muy jacobeo y muy propio del Camino de Santiago. Al fin y al cabo, la iglesia se llama de Santa María del Camino. Hay más ejemplos, ¿no?, del patrimonio con el que cuenta y atesora Carrión. Sí, tenemos Santa María, que es el primer monumento que se encuentran, digo en época, en tiempo, porque es del siglo XII, principios del XII, pero después hay monumentos importantísimos. Tienes en el siglo XII también, románico magnífico, que es la iglesia de Santiago, con el Pantocrátor, que eso es seguramente una de las piezas escultóricas más importantes. O tienes al comienzo del camino, lo primero que te encuentras es con el monasterio de las Clarisas, que acaba de celebrar ahora precisamente un centenario de la iglesia. Pero el monasterio es mucho anterior, se dice incluso que le fundaron dos compañeras de la propia santa, de Santa Clara, que iban haciendo el Camino de Santiago, así que por lo tanto en el siglo XIII, así que por lo tanto todo en Carrión está impregnado en el tema jacobeo y en el tema del camino, porque se desarrolló precisamente Carrión en el medievo por eso, porque estaba en la cresta de la ola, que hoy podríamos decir, de la ruta jacobea. Carrión, hay que decirlo, fue siempre muy levítico, es decir, muy levítico, para bien y para mal. Es decir, aquí curas, monjas, frailes y titiritaires son los que impregnan la historia de Carrión, es decir, y por lo tanto tenía cosas muy buenas, y es que en enseñanza, por ejemplo, instituciones religiosas en Carrión lo eran todo. En cambio, pues hay otras cosas, no tantas. Yo ahora estoy terminando de publicar un libro, de escribir, y se publicará en los próximos días, un libro precisamente sobre las calles de Carrión, la cantidad de gente relacionadas con la religión que tiene Carrión. Eso es bueno, como dice mucha gente. Pues hombre, eso dio que Carrión, cuando otros pueblos no tenían una enseñanza buena, Carrión era la de Pampanocha, tenía una... Por eso yo creo que emigraron todos. Hoy todavía quedan esas huellas, porque de hecho ponía como ejemplo Santa María, hablaba también de Santiago, pero hay más iglesias en Carrión de los Condes. 16. Que no sé si se utilizarán más o menos hoy día, pero... No, hay muchísimas que ya no se utilizan, porque eran capillas de los propios colegios y tal, pero había 16. Tanto es así que hubo una época, hacia los años 70, que se decía que Carrión tenía muchas iglesias, y decían 16, y decía, ¡hola! Y decíamos, tantos como bares, y decía, y es verdad, hubo un momento en los años 70 en que Carrión tenía 16 bares y 16 iglesias. Hoy, por supuesto, las iglesias están la mayoría cerradas y los bares cada vez están más abiertos.
¿Y qué otras iglesias quizás serían destacables, sobre todo desde el punto de vista turístico, para quien venga como peregrino o como visitante al uso? Hombre, yo hablaría de San Zoilo. San Zoilo es, y además con las nuevas excavaciones que se han hecho, es decir, yo creo que San Zoilo representa históricamente y artísticamente y por lo tanto también turísticamente el hallazgo constante de cosas nuevas. Yo creo que esa es la mayor importancia que tiene. Y después, por supuesto, tienes la iglesia espléndida de la Virgen de Belén, el santuario de la Virgen Patrona de Carrión y tal. Pero hay muchas capillitas interesantes y iglesias pequeñas, la Cruz, que fue una antigua sinagoga de la época de los judíos, donde está ahora los pasos de Semana Santa. No hay que olvidar que Semana Santa es muy importante en Carrión. Pues así el recorrido por las 16, unas más importantes y lógicamente hay otras pequeñas capillas que prácticamente no se utilizan. Que lo mejor, como todo, o como suele ocurrir casi siempre, es acercarse y verlas in situ, hacer un recorrido por Carrión y conocerlas paso a paso. Yo creo que Carrión merece la pena en ese sentido porque es, como dirían algunos escritores de principios del siglo XIX, del siglo XIX, principios del XX, decían que si Castilla y León es algo importante en la historia, se dice que Carrión sería de los puntos más interesantes donde merecerían una peregrinación constante, material y espiritual, como lugar sagrado donde un día se forjó el genio castellano. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño recorrido en ese sentido y vamos a dirigirnos precisamente a una de las referencias, uno de los templos que nos ponía como referencia, precisamente San Zoilo. Vamos hacia allá, vamos a recorrerlo. Nos vamos a San Zoilo como hacen ahora los peregrinos y los turistas. Vamos allá. Muy buenos días, José Antonio. Buenos días. Da gusto venir a San Zoilo, que acompañe el tiempo y que nos reciba aquí. Efectivamente, y bienvenidos a vuestra casa. Pues se trata de disfrutarla de ella. Iba a decir, vamos a conocerla más a fondo, si le parece. Por supuesto. Vamos Así se la enseñamos a los espectadores. José Antonio, nos encontramos en, podríamos decir, el corazón de San Zoilo, por lo menos del actual San Zoilo, que fue un lugar muy relevante e históricamente, vamos a decirlo así, situó, colocó a Carrión en el mapa. Efectivamente, no solo estamos en el corazón del San Zoilo actual, estamos también en el corazón del San Zoilo románico, porque donde ahora tenemos este claustro gótico, que es en su estilo el mejor en toda Europa, de lo cual podemos presumir los palentinos, también estaba aquí el claustro románico, en una época en la que esto se convirtió en un centro de administración dependiente de Cluny, para a su vez administrar todos los monasterios benedictinos en la península ibérica, excepto los gallegos, con lo cual podemos ver la importancia desde esa época, del final del siglo XI, hasta a la época en la que después desaparece Cluny y se sujetan al monasterio de la Congregación de San Benito de Valladolid. Claro, hay guiños, por decirlo de alguna manera, de precisamente esas huellas artísticas románicas de las que se pueden ver en San Zoilo, que de alguna manera se ven reflejadas también en otros templos, obviamente de la provincia palentina, pero además a lo largo de todo ese camino del que comenta. Claro, de hecho, realmente hace muy pocas fechas, cuando hemos procedido gracias a la colaboración de la Junta de Castilla y León, Patrimonio, a reparar el pavimento de la iglesia, hemos descubierto 2 pilares románicos de una potencia tremenda, con lo cual ya sabemos exactamente cuáles eran las dimensiones, tanto de anchura como de longitud de la iglesia, y el templo románico era uno de los mayores de todo Castilla y León, o sea, un templo tremendo, enorme. Nosotros estamos acostumbrados aquí, en la provincia de Palencia, que el románico pues es pequeñito, recogidito, una preciosidad, ¿no? Pero claro, vemos aquí las dimensiones que había de lo que desapareció y nos asustamos, porque solo tiene comparación con algunos sitios muy concretos en Castilla y León y en Francia, que en Francia es mucho mayor, pero estamos viendo toda la influencia que viene desde toda esa región, de a 1.500 kilómetros de distancia hasta aquí, incluso en elementos arquitectónicos y en capiteles, en esculturas, que es la misma mano de una escuela que tiene su origen allí, porque ahí está fechado, viene aquí y después de aquí regresa con las aportaciones propias de esta tierra. Bueno, luego conoceremos más en detalle esos descubrimientos. Es verdad que la Orden de Cluny llegó a adquirir una gran importancia y quizás por esa importancia también lo tuvieron templos como el de San Zoilo,
Curiosamente, unos cuantos siglos después, parece que lo cluniacense vuelve a estar de moda, ¿no?, por decirlo de alguna manera, y puede aportar mucho también de nuevo a San Zoilo y a Carrión. Efectivamente, desde hace ya bastantes años, San Zoilo forma parte de la red europea, de la Federación Europea de Sitios Cluniacenses, que agrupa a 8 países, 180 lugares de toda Europa, desde Polonia hasta Inglaterra, Portugal, por supuesto España, Francia, que está llenísimo, Suiza, Italia, Alemania, y yo precisamente pues soy vicepresidente de esa Federación Europea. Tenemos reuniones pues cada 3 meses, cada vez en un sitio europeo. El próximo mes es en Suiza, en abril es en Italia, y estamos llevando y haciendo presente no solo el nombre de Carrión, que sí, de Carrión, pero es del románico palentino y sobre todo de Castilla y León, porque la relación que tiene es importantísima, tanto en la época en la que estamos hablando, histórica, como en la época actual, porque ahora mismo en cualquier lugar de Europa, a través de esa red, están teniendo presente, a través de los medios de las nuevas tecnologías, de Internet, nuestros sitios cluniacenses en la provincia de Palencia y en la provincia, por ejemplo, también en León, en todo Castilla y León, en cualquier lugar de Europa, porque hay elementos que son muy, muy parecidos a 1.500 kilómetros de distancia de aquí. Pero es verdad que algunos incluso lo pueden disfrutar de una forma más especial todavía, que es pasando la noche aquí o comiendo aquí, porque al final San Zoilo, este monasterio, lo que se ha querido es darle vida, porque así es más fácil también mantenerle. Efectivamente, hoy lo que nosotros somos conscientes desde hace ya desde muchos años, ¿no? Ya llevamos 27 años, prácticamente más, desde que empezamos las obras, es poner a trabajar el patrimonio histórico, el patrimonio cultural que tenemos. No consiste solo en mantenerlo por mantenerlo, sino que tiene que a su vez generar un sistema económico que mantenga vivo y dé empleo y genere la economía para nuestros pueblos, que hoy pues estamos hablando de la despoblación, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que tenemos? Por suerte, no por desgracia, por suerte, en nuestra tierra, si algo tenemos es historia, cultura, patrimonio, pero hay que hacerlo trabajar, hay que ponerlo para que la gente lo pueda disfrutar y la gente que vive en nuestros pueblos pueda seguir manteniéndose de eso. No solo recordando con nostalgia lo que fuimos, sino aprovechando lo que otros nos legaron para nosotros darle una vuelta de tuerca con las nuevas tecnologías y seguir trabajando con ello, que eso nos lleva a su vez a conservarlo, como es el caso de San Zoilo. Lo hemos convertido en hotel, en restaurante, y gracias a los clientes nosotros podemos ir haciendo cada vez más, y no solo en San Zoilo, en más sitios. Claro, y mantener en pie, como decía, el patrimonio que le vamos a poner en el aprieto de destacarnos de San Zoilo, que es lo que cualquiera que pase por Carrión y se acerca hasta San Zoilo no se puede perder, tiene que ver y aprovechar y disfrutar, artísticamente hablando sobre todo, ¿no? Por ese... Hombre, una de las cosas más conocidas de Carrión y de San Zoilo, sobre todo es el claustro, ¿no? Pero ahora con los descubrimientos que han aparecido de los restos románicos, que seguirán apareciendo, porque esa es nuestra idea, de que todo lo que podamos ir recuperando y poniendo en activo como recurso turístico, en principio nosotros tenemos interés por verlo, pero no solo por verlo, sino porque la gente pueda ver lo mismo que nosotros vemos y sepa entender de dónde venimos, para saber dónde estamos y así tener claro hacia dónde podemos ir. Y este claustro es sin duda la joya de la corona, pero es verdad que al final lo mejor es venir, conocerlo en persona y hacer un recorrido como el que vamos a hacer nosotros y que nos va a llevar precisamente a la iglesia de San Zoilo y sobre todo a ese descubrimiento reciente. Efectivamente, porque sí, lo podemos contar, pero si no lo vivimos, no lo experimentamos, bueno, pues simplemente es una anécdota más, es una historieta más que nos han contado, pero cuando nosotros disfrutamos de modo experiencial de lo que tenemos, es cuando estamos siendo partícipes de eso que nuestros antepasados nos legaron y que hoy podemos, por suerte, disfrutar, porque ¿cuántos países en el mundo quisieran tener el patrimonio que nosotros hoy tenemos? Muchísimos, sobre todo los nuevos países que están surgiendo, ¿no? Estados Unidos, sin ir más lejos, pues para su desgracia no tienen historia, nosotros la tenemos, pero vamos a vivir de ello y a disfrutar sobre todo de ello, y hay que hacer que la gente disfrute de eso. Bueno, pues vamos a ver si lo conseguimos nosotros en primer lugar, vamos a vivirlo y a disfrutar, en este caso sobre todo de esos descubrimientos de la parte más antigua que se puede conocer de San Zoilo. Pues vamos a verlo. Aquí nos ha aparecido lo que es la mayor iglesia de finales del siglo XI, la cimentación, lo que no... Hay la parte interior de la nave. Estamos excavando en lo que es el tramo medio de la nave central. Nos aparecen las dos cimentaciones de dos potentes pilares, justo donde corresponden
donde nos marcan los paramentos laterales que también se conservan de esa época del cambio hacia el 1100, 1080, 1120, estaría esta construcción hecha. Esto es algo que van descubriendo, pero no a ciegas, sino que al final se trata de seguir unas pautas, las que eran arquitectónicamente las pautas que tenía marcado esta corriente. Exacto. En esta suerte, en los últimos 25 años, aquí San Zoilo se ha ido desvelando poco a poco. De los años 80, que solo se veía una pequeña ventanita románica que asomaba ahí tímidamente, hoy, de no tener nada del románico, tenemos prácticamente la mitad de la iglesia románica del 1100, desde la portada que se descubrió en 1993, poco a poco se ha ido desvelando, se conservan toda la parte occidental con esa portada, con esa estructura muy singular, esa arquitectura al servicio de la liturgia que tenían los cluniacenses, y los paramentos laterales, a excepción de lo que ocupa hoy la portada barroca. A partir de esos rastros que nos dejan en los paramentos laterales que han ido apareciendo, adivinábamos que tenía que haber algo en el medio, por así decirlo, que por medidas al final se ha visto confirmado. Nos ha sorprendido el tamaño que hemos encontrado y la configuración con un tambor cilíndrico. Y lo que se pretende es que quienes vengan, los visitantes, los turistas que pasen por Carrión y sobre todo por San Zoilo, se puedan hacer una idea de cómo era. Exacto. ¿No? Que para eso lo que estamos aprovechando es las nuevas tecnologías, que para eso las tenemos. Por supuesto. Eso es lo que una de las mejores herramientas que nos permite las nuevas tecnologías es el hacernos a la idea de esos volúmenes que hoy nos faltan, de esas dimensiones. Y es lo que nos permiten, a través de realidad virtual, realidad aumentada sobre todo, en este caso, que nos da pie, porque conservamos bastante de lo que había en los laterales, podemos restituir virtualmente en la posición original en la que estaban, una hipótesis, esos volúmenes que teníamos. A través de la realidad aumentada podemos situar el volumen hipotético y ponerlo en relación a lo que hoy sí que se conserva, lo cual, aparte de espectacular, también es muy didáctico. Otra excusa, entre comillas, para venir a Carrión y sobre todo para disfrutar de San Zoilo. Por supuesto, es parte de nuestra historia y es algo que resulta, si bien no novedoso, sí que es espectacular. Bueno, esperemos que muchos sean los que se acerquen y disfruten, sobre todo además aprendiendo historia. Invitados quedan.